Cuando arrancasteis con online, entonces en pandemia, creo Sí. que comentabas antes, hemos hablado un poco del tipo de alumno o del tipo de docencia que difiere mucho a la presencial de la online. En cuanto a los materiales, ¿también cambia o podéis reaprovechar mucho de lo que usabais en presencial a lo que luego montasteis online? No, no, Tampoco, no, ¿no? no. Tiene que ser totalmente diferente porque al final un PowerPoint, por ejemplo, Ujú. para un presencial, yo pongo palabras claves, ¿sabes? Y de ahí, que es como debería de ser, el PowerPoint son Y ya te palabras explico. y tú explicas. O sea, no se trata de ponerle una parrafada a alguien en un presencial y que mire la Y que tele lo lea. y que lo lea. Para eso te lo doy en un libro y te quedas en tu casa. Ujú. Entonces, en el presencial tiene que ser así. En el online sí que es verdad que tienes que proporcionarle todo. Vale. ¿Vale? Entonces el PowerPoint, para que el alumno lo tenga como método de estudio Ujú. o como material, sí que tiene que contener el texto íntegro. Claro. ¿Vale? Sí que es verdad que cuando hablamos de material para que el alumno estudie, a Ujú. la hora de hacer la clase presencial, yo empecé a hacerlas que no las hacía presenciales, sino que las grababa. Hacía el PowerPoint, Ujú. grababa la voz Y lo y lo subes. transformaba en vídeo y lo subía. Esto ya se quedó atrás, lo hicimos así la primera vez, pero es mucho mejor hacerlo o más efectivo Ujú. eh, esto, clases en directo, ¿vale? Porque al final poco, pero algo te preguntan, Interactúas, claro, claro. algo te interactúa, porque si no, yo recuerdo, porque el primero lo hicimos, si no recuerdo mal, fue para Guardia Urbana de Barcelona, Ujú. que creamos el curso de cero. Claro. Y ahí iba grabando las clases, hice un PowerPoint. Claro, también he visto la evolución de los PowerPoints que empecé haciendo ahí con lo que hacemos ahora. Es que yo te iba a preguntar, porque claro, no sería coincidencia que estuvierais en online y la pandemia, sino que fue consecuencia de, ¿no? Exacto, exacto, Entonces, exacto. a muchos así os pilló en, a ver, esto del online cómo es, cómo hago los materiales, ahora sí lo grabo, no lo grabo, y hasta el día de hoy, que ya lo tenéis más que Sí, estable, claro, pero claro, los inicios serían, pues, un como todo el drama, mundo, un pues, drama, un vamos a drama. probar a grabar, ¿no? Pues, Sí, además subo. me lo hacía yo en casa y pensaba, bueno, yo no he hecho un PowerPoint como aquel que hice en mi vida, ¿vale? Y me puse ahí, a lo mejor tardaba para hacer un PowerPoint 10, 12 horas. Porque además Lo querías dejar. yo soy un poco especialita, ¿no? Y me gustan los PowerPoint de una manera muy concreta. Ujú. Y entre que lo hacía, la primera vez hice uno, a lo mejor eran 700 diapositivas. Uy, Lo grababa. A la hora de transformar me decía, demasiado grande, pártelo en dos. Decía, uff, venga, vuélvelo a hacer otra vez. Bueno, pues, sí, sí. era como, bueno, era ensayo-error, Sí, 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 claro, ensayo-error. claro. Claro, ahora me miro, porque yo los tengo, todavía solo los guardo, y Mm, digo, "Uf, madre mía, qué diferencia hay de esto mm, a esto de ahora, no tiene nada que ver. mm, Aparte que las clases grabadas, o sea, como vídeos, sí que van muy bien porque hay gente que al final no se puede conectar a las clases en mm. directo y muchos lo dicen. Es como un podcast, que esto es otra cosa estupenda que hemos sacado que dice, "Uf, qué maravilla poder estar limpiando y escuchándote el temario de lo que sea, ¿eh? Ya no hablo ni de una cosa ni de otra. Ujú. La gente me decía, no, yo me lo pongo en el coche y te voy escuchando mientras voy a trabajar. Y yo pensaba, "Uf, qué moral, por favor, porque yo me escucho a mí misma y pienso, uy, qué pesada eres, ¿no? Pero a la gente al final le iba bien esas cosas. Claro, sí, sí, sí. Te escucho y me va bien. Y cuando evolucionamos a las clases en directo, a mí ya me gustaba mucho más, porque era como, bueno, podía ir improvisando un poco, Ujú. porque al final cuando grababa una clase me tenía que ceñir un poco a lo que yo había puesto en el PowerPoint. Claro. Cuando las voy dando en directo, se me van ocurriendo cosas y las voy diciendo, voy preguntando, o si alguien se ha encontrado en esa situación alguna vez. Entonces, fluyo un poco más, como Ujú. digo yo. Claro. Y tuvisteis que utilizar nueva tecnología. Claro que hasta ahora que en presencial, igual PowerPoint sí que utilizabais por si hacíais alguna presentación, pero también armaros de temas de grabación, Bueno, cámaras o... no, porque no se ve Vale, a la es persona. voz con... Exacto, es voz solamente, porque la imagen que ve el alumno, al final para que lo pueda ver bien, Ujú. que le ocupe la pantalla entera Sí, del que si no ordenador, se nos o podría. del móvil, se tenía que ver el PowerPoint. Claro, Entonces, a mí, tanto en clases en directo como en las que estaban grabadas, únicamente me oyen. vale. No, la primera presentación sí que me pongo la cámara, hola, soy Maite, tal, voy a ser vuestra profesora, pero a partir de ahí quito y es esto, que se vayan viendo el PowerPoint. Y además eso de las 700 diapositivas tiene un porqué, o sea, porque eh, no me gusta, o sea, considero que cuando a ti te ponen un PowerPoint y te sueltan toda la información de golpe, no sabes dónde mirar. Claro. Entonces, los PowerPoints que yo hago, que hacía, es en cada clic es un estímulo y a partir de ese estímulo yo voy explicando y voy enlazando. Entonces no te suelto todo el material de golpe, Vale. sino que a medida que yo voy explicando van apareciendo conceptos o frases o Ujú. palabras en el PowerPoint que hace como si estuviéramos manteniendo una conversación. Vale. Que no es, te lo suelto, yo empiezo a explicar y entre que tú te lo lees y no te lo lees, has perdido el hilo de lo que yo te estoy Claro, explicando. sí.
Sí, porque cuando hay mucho texto, oigo o leo a la vez, exacto. complicado. Entonces, si tú tienes un PowerPoint, o sea, una pantalla en blanco y únicamente van apareciendo palabras o frases cortas y una persona que te lo va explicando, no tienes nada más en que distraerte. Claro. Entonces, al final pensé, bueno, este método me gusta, considero que mantienes la atención del alumno porque no tiene dónde mirar, no tiene cómo distraerse. Sí. Y por eso, porque claro, a lo mejor de una diapositiva, claro, yo la creaba, le iba quitando estímulos y luego se los iba añadiendo. Entonces, claro, a lo mejor de una me salían 20. Claro, Porque... para un concepto de una idea, pues claro, para enlazarla bien, ¿no? Para ir exacto. contándola. Muy bien. Y comentabas al principio que la presentación casi, que eso, que estáis en Cataluña, pero que tenéis previsto pues, expandiros y abrir nuevos horizontes. ¿Eso nos puedes contar algo? O sea... Bueno, algo se puede contar, sí. Al final ahora en Cataluña nosotros somos policías y preparamos a policías. Vale. Policías locales y Mossos d'Esquadra. Sí que es verdad que hasta 2030 Mossos se prevé que al final saca convocatorias, saca muchas plazas, 1.500, 1.800, es una barbaridad. Pero en principio han dicho que han cerrado el grifo. Vale. A Horizonte 2030. Vale. Policías locales siempre habrá. ¿A Horizonte 2030 te refieres que lo cierran ahora hasta 2030 no, o que irán cerrando paulatinamente hasta el 30? Hasta 2030 van a sacar a razón de 1.500 plazas aproximadamente al año. Vale. Pero luego sí que es verdad que como llevan muchos años sacando muchas convocatorias de tantas plazas, sí que es cierto. Exacto, va a frenar. A lo mejor sí que siguen saliendo cada año, pero a razón de 300, 400. Vale. Y policías locales siempre va a haber, porque... vamos a poner 5 años atrás, sí que se ha rejuvenecido la plantilla de policía local de Cataluña, que aún así sigue siendo una plantilla mayor. Vale. Entonces sí que se tiene que jubilar gente y policías locales siempre salen. Entonces el flujo de opositores o de plazas va a disminuir, con lo que el flujo de opositores también pues hay que expandir a otros ámbitos. Claro. A otros ámbitos a nivel nacional. Claro, porque vosotros y cualquiera que se dedique a oposiciones está sujetos a que el Estado saque plazas, que muchas, pocas, que haya años que se paren, que no. Exacto. Lo que sí que es verdad que, como siempre van a haber plazas, lo que hay que ser es mejor que nadie. Claro. Porque entonces, si yo fuera opositora, ¿qué haría? Me quiero asegurar mi éxito, me voy a ir allí. Solo hay 100 plazas y somos 3.000 aquí para presentarnos, pues voy al mejor sitio. Claro. Que voy al mejor sitio. ¿Cuál tiene la mayor tasa de aprobados? ¿Cuál tiene el número 1, el número 2, el número 3 o los 50 primeros? ¿Quién acaba entrando sí o sí? Ahí voy a ir. ¿Qué me cuesta? Más caro que otros sitios me da igual, pero es que al final, yo siempre digo lo mismo, opositar es caro. Sí, pero bueno, conseguirlo también es una maravilla. Claro, exacto. Pero esto que dice la gente, es que me gasto un dineral, digo, es que yo no sé en qué momento alguien te ha dicho que opositar es barato. O sea, las tasas del examen quizás es lo barato y que ya ni eso, pero todo lo que tienes que invertir es mucho dinero, es una inversión que tú tendrás que recuperar cuando empieces a trabajar. Claro. Pero no es para nada barato. Sí. No, para nada. No sacas el carnet de conducir. También hay teórico y práctico, pues es lo mismo. Dios, hombre, pues no. Bueno, depende. Si suspendes muchas veces, también te sale caro. También te sale caro, ¿no? Alguno le ha salido caro, sí. Pero no, claro. Entonces, al final hay que expandirse un poco y buscar otros ámbitos y otras oposiciones o otros ámbitos de conocimiento a los cuales preparar a opositores para que se presenten. Y entonces, ¿el crecimiento sería a lo ancho y largo? Me refiero, en Cataluña, pero con otras ramas de oposiciones, o ya todo con todo. Yo esto ya no. Hasta ahí podemos leer. Aquí ya no entro. Bueno, pues lo veremos. Lo veremos. En el próximo podcast, dentro de un tiempo, nos lo comenta. Qué bien. Vosotros que habéis vivido ya desde 2014, pues 11 años ya, hace 11 años ya es mucho. ¿Qué crees que podría ir mejor dices, oye, pues ojalá tuviéramos esto, o algo que pudieras pedir que mejorara tu trabajo o la comprensión de los alumnos? ¿Hay alguna cosa que dijeras, si tuviéramos esta herramienta o este sistema? ¿Está la IA por ahí? Pero está la IA por ahí, sí. Abarca todo, ¿no? Sí, no, pero tampoco no lo abarca todo. O sea, no es una herramienta muy útil, pero no, ya lo he dicho, no vale para todo. Pero algo que diga, ahora mismo he hecho a faltar esto, ahora mismo no, porque comparo que yo empecé con un boliví, un papel y un libro que me compraba por internet y así empecé a estudiar a todo lo que hay ahora y pienso, ¿qué más podría pedir?
Es que no sé qué más podría pedir. Entonces eran pequeñas mejoras, que no es un gran cambio que des, sino pues cada día un poquito mejor esto y ahora ha salido esto otro. Claro, no hay una cosa que digas, si tuviéramos esto, Claro, no, la panacea, la panacea exacto, no existe. Yo considero que hemos evolucionado mucho, aparte de con toda la evolución que ha llevado las formaciones, con el tema podcast. Ahora me he vuelto un poco adicta a escuchar podcast en general, de cualquier temática. Está creciendo mucho el público de cualquier temática, lo que eres tú, pero el tema podcast sí. Sí, y es como, ay, mira, pues veo en la tele un anuncio de no sé qué, voy a buscar un podcast. Y me lo pongo porque no me requiere, yo soy una persona un poco nerviosa, entonces esto de estar sentada mucho rato delante de una televisión tampoco no va conmigo, entonces me gusta, pues o me voy a dar una vuelta o hago no sé qué, y ponerme un podcast me es como muy fácil y ameno además, no me requiere y puedo verlo de cualquier cosa. El hecho de decir, vive sola o